Buenas latinos, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla el instructor Luis Alberto Butoceras. Una vez más, para compartirles el conocimiento correspondiente a redes neuronales en RStudio. Bien, vamos a comenzar. La interrogante era cómo crear una red neuronal, ¿no? En RStudio, representarlo gráficamente, ¿no? Ahora lo vamos a hacer. Tengo por aquí un dataset, ¿sí? Es sobre algunas características de carros de distintas marcas, por lo que podemos ver, ¿no? Mazda, Datsun, Hornet, Valiant, Duster, etc. Y otras características más, por ejemplo, como millas por galón, cilindros, etc. Muy bien. Vamos a utilizar este dataset, ¿sí? Para trabajar en nuestra red neuronal, en RStudio. El RStudio que han instalado ustedes el día viernes, ¿no? A través de Anaconda, tiene algunas falencias todavía. Tiene, me parece que algunas dependencias, ¿no? Que se requieren instalar, por lo tanto no ha sido posible poder crear la red neuronal en ese RStudio. Por lo tanto, les tengo otra solución, ¿no? La solución es utilizar el RStudio en línea, ¿no? Que también está disponible, así como lo tenemos para Python, ¿no? Para RStudio también. Entonces ingresamos a Google, escribimos RStudio online y entramos al primer enlace, POSIT Cloud. Le decimos Get Started. Aquí tenemos varios planes, ¿no? El plan Free, que es el que vamos a usar, el plan Basic, Standard, Instructor, Student, etc. En este caso vamos a utilizar el Free. Entonces le voy a hacer clic en Aprender más. Le digo Sign Up. Y me voy a loguear con una cuenta de Google, en este caso con Gmail. Utilizo mi cuenta. Y ya estamos dentro. Ahora lo que voy a crear es un nuevo proyecto. New Project. Un nuevo proyecto de RStudio, ¿no? ¿Ok? Miren, también puedo crear un proyecto de Jupyter, ¿no? En este caso, RStudio. Bien, ya estamos aquí, ¿ok? Como podrán ver, es el mismo RStudio que habíamos visto, ¿no? De manera local, pero ahora este es en la nube, ¿no? Bien, entonces vamos a crear un nuevo archivo, File, New File, RScript. Es aquí donde vamos a colocar nuestro script, ¿no? Antes de ello tenemos que cargar aquí nuestro dataset, para lo cual hacemos clic en Upload, selecciono el archivo, aquí lo tengo, el dataset mtcars, abrir, ok, ya lo tenemos cargado, ¿sí? Ya está en la nube. Ahora vamos a copiar el script, aquí tengo el script, ¿sí? Copiamos este script, ahora les explico qué es lo que significa. Aquí estamos instalando la librería NeuralNet para redes neuronales, ¿no? Aquí utilizamos o hacemos un llamado, ¿no?, a esa librería. Aquí establecemos la ruta donde se encuentra nuestro dataset. En este caso, si tú indicas aquí, dice Cloud Project, ¿no? Esa sería la ruta de cómo acceder a ese dataset. Luego tenemos aquí la variable de entrenamiento, ¿no?, el cual vamos a utilizar el dataset para poder hacer el entrenamiento. Read CSV, ya que es un archivo CSV, y nuestro archivo se llama mtcars.csv. Para lo que es prueba también utilizaremos el mismo dataset, read.csv, mtcars.csv.
Luego aquí, ¿no? Indicamos de cuántas capas se va a integrar o conformar nuestra red neuronal. En esta parte le decimos lo siguiente. En este caso, MPG es una de las columnas, ¿sí?, del dataset. Si hacemos clic aquí en este dataset, y le digo View File, podemos ver, ¿no?, que una de las columnas es MPG, otra es SIL, DIST, HP, etcétera, ¿no? ¿Ok? Son una serie de columnas de este dataset, ¿ok? Model, donde están los modelos, ¿ok? Lo cierro. Entonces, MPG, en este caso, va a ser, o significaría, ¿no?, la capa de salida, ¿sí? La capa de salida, ¿ok?, con una neurona. Luego sigue este carácter que se llama, si mal no recuerdo, es vírgula. Con fines didácticos le decimos colita de cerdo. Luego tenemos aquí la columna SIL, ¿no?, de cilindros, y HP, que no recuerdo qué es, pero son columnas de nuestro dataset. Entonces, aquí tenemos una neurona en la capa de entrada y otra neurona en la capa de entrada. Entonces significa que hay dos neuronas en la capa de entrada, una neurona en la capa de salida, ¿no? Y todo lo que diga Hayden son capas ocultas, ¿sí? Entonces, aquí le estoy diciendo que se va a conformar de dos capas ocultas. Una primera capa oculta de 2 neuronas y la segunda capa oculta de 5 neuronas. Estamos utilizando la función de activación logistic o sigmoidal, ¿no? Listo. Luego ploteamos la red neuronal, es decir, lo vamos a graficar, ¿no? Y hacemos una predicción del modelo con los datos de prueba, ¿ya? Entonces voy a guardar este archivo, ¿sí? Se va a guardar en la misma ruta del proyecto. Le vamos a poner ejemplo 1, guardamos, ya lo tenemos. Sale esta opción, dice el paquete NeuralNet no está instalado. Instalar, dice sí, ya lo vamos a instalar durante la ejecución. Así que don't show again, no volver a mostrar este mensaje. Seleccionamos todas las líneas de código y ejecutamos. Run. Y como podemos ver, ¿no?, al lado derecho ya tenemos ploteado la red neuronal, ¿no? Ya está representado gráficamente lo que les mencionaba. SIL y HP, ¿no?, ¿sí?, serían las dos neuronas de entrada, ¿no? Esas dos neuronas en la capa de entrada. Tenemos dos neuronas en la primera capa oculta, 5 neuronas en la segunda capa oculta y una neurona en la capa de salida, como decíamos hace un rato. Una neurona en la capa de salida, dos neuronas en la capa de entrada, dos neuronas en la primera capa oculta y 5 neuronas en la capa oculta 2, ¿no? Listo. Bien. Voy a guardar este archivito, ¿sí? Bueno, ya está guardado, lo voy a cerrar. Voy a crear un nuevo archivo de RScript. Disculpen. Voy a limpiar estos datos. Listo. Y ahora voy a pegar otro script. Ahora lo voy a hacer a través de un archivo de Excel, ¿ya? Antes fue con un archivo CSV, ahora lo voy a hacer con un archivo de Excel. Aquí tengo el archivo, por cierto, dice ejemplo. En la hoja 1 tenemos los datos de entrenamiento, ¿sí?, edad. Bueno, esto es para medir si una persona puede sufrir de infarto o no, con las características de edad y nivel de triglicéridos. Perdón. Y el infarto lo vamos a determinar con 1 si tiene infarto y si no tiene 0, ¿no? Y en la hoja 2 tenemos los datos de prueba, ¿ya? Los datos de prueba, donde solamente ingresamos edad y triglicéridos. Y en base a ello determinará si tiene infarto o no. Bien, este es nuestro dataset, están hechos en Excel. Entonces, el script de esto está por acá. Lo voy a copiar.
control C, perdón, control C, control V, pero lo que necesitamos es cargar el archivo de Excel, ¿no es cierto? Entonces ya les decía hace un rato, nos vamos a Files, Upload, seleccionamos el archivo aquí y aquí está, ejemplo, abrir, ok, listo, ya lo tenemos, ¿sí? Perfecto, y simplemente nos queda correr, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? Solo que para leer archivos de Excel hay que instalar la librería readxl, ¿no? Y luego llamarla, ¿no? ¿Sí? Sería el mismo código que hace un momento, solo que en lugar de readcsv es readexcel, solo que para los datos de entrenamiento, en este caso le estoy dando que los datos de entrenamiento se encuentran en la hoja 1 y los datos de prueba se encuentran en la hoja 2 del mismo archivo de Excel, ¿no? Y lo mismo, como podemos ver aquí, nos va a generar una neurona, ¿sí? En la capa de salida, va a tener dos neuronas en la capa de entrada, y aquí nos dice que solamente va a tener una capa oculta de dos neuronas, ¿no? Igual utiliza la función de activación sigmoidal, ¿no? O también llamado logistic, y luego procedemos al ploteo de la red neuronal, ¿no? O la representación gráfica. Y luego la predicción, con los datos de prueba. Entonces ejecutamos esto. Antes de ejecutar, guardamos. Le vamos a poner ejemplo 2, y lo guardamos. Listo. Si sale este mensaje, le digo no mostrar otra vez. Selecciono, ejecuto. Dice, ¿quieres que reinicie una instalación previa de R? No. Y listo. Ya tenemos entonces el ploteo, la representación gráfica de la red neuronal, donde justamente edad y triglicéridos son nuestros datos de entrada, en este caso las dos neuronas de la capa de entrada. Tenemos las dos neuronas de la capa oculta 1, que es la única capa oculta, y tenemos la única neurona de la capa de salida, que viene a ser predecir el infarto, ¿no? Si es 1 será una persona que tenga infarto, y si es 0 no tendrá infarto, a partir de los datos de entrada, edad y triglicéridos, ¿no? Nos podemos ver gráficamente la representación. En el caso de ustedes, tienen que definir bien esto, ¿no? Pueden utilizar estos ejemplos, estos scripts que les estoy pasando, ¿no? Solamente identificar quién va a ser su salida, quiénes son sus entradas, ¿no? Y cuántas o de cuántas capas ocultas estamos hablando y de cuántas neuronas, ¿no? ¿Ok? Si son 64 neuronas, ¿no? Obviamente aquí se va a representar todo eso. Por ejemplo, en la capa oculta le voy a decir que son 10. Vamos a cambiarlo. Ejecuto esto. Lo que no. Fíjense, ya cambió la gráfica, ¿no? Tenemos dos neuronas en la capa de entrada, 10 neuronas en la capa oculta y una neurona en la capa de salida, ¿no? Entonces el gráfico cambia. Y una cosa más que no les dije, que en cada relación, ¿no? En cada enlace de neurona a neurona podemos ver una serie de números. Esos son los llamados pesos, y en cada círculo, ¿no? Está representado por las flechas azules, ¿no? Vendrían a ser los sesgos. Estos números de color azul son los sesgos que van dentro de cada círculo, ¿no? ¿Sí? Ahí están indicados con la flecha azul. También las flechas negras son los pesos. Listo. Guardamos esto, bueno, ya está guardado, lo cerramos. Creamos un tercer archivo, un tercer ejemplo. Borramos el gráfico anterior, borramos la data anterior y pasamos al tercer ejemplo. En este caso vamos a utilizar, a ver, este ya lo hicimos, este ejemplo, donde el dataset lo va a jalar directamente desde la red, desde internet, ¿no? Yo no voy a tener que cargar nada. Miren, como podemos ver, eh, aquí estamos llamando ya al dataset mtcars, ¿ok? No lo he cargado previamente, es decir, desde internet lo jala, ¿no? Simplemente aquí podemos ver que hay una neurona en la capa de salida, ¿sí? Podemos ver que hemos incluido aquí 4 neuronas en la capa de entrada, una capa oculta de 5 neuronas, una capa oculta 2 de 4 neuronas y una capa oculta 3
de 3 neuronas, ¿no? Igual estamos utilizando la función sigmoidal o logística, ¿sí? Y ploteamos la red neuronal. Entonces ejecutamos este ejemplo. Antes de ello, guardamos con el nombre de ejemplo 3. Guardamos, seleccionamos todo el código, ejecutamos, ¿no? Y podemos ver justamente la representación gráfica, ¿no? Ya no se puede ver el texto de repente por acá, pero acá están las 4 neuronas de la capa de entrada, las 5 neuronas de la capa oculta 1, las 4 neuronas de la capa oculta 2 y las 3 neuronas de la capa oculta 3. Y finalmente la única neurona de la capa de salida, ¿no? Listo, eso sería todo, jóvenes. Espero haberlos ayudado con sus dudas. Muchísimas gracias. Buenas tardes.